Buenas noches, de parte del grupo 4 vamos a presentar el proyecto final para la pequeña central hidroeléctrica para la comunidad de Macondo. Esta es la agenda que se tiene para el día de hoy para exponer nuestras especificaciones para la pequeña central hidroeléctrica diseñada para la comunidad de Macondo. Arrancamos con caudal, salto y potencia. Para el análisis del caudal vamos a partir del estudio hidrológico que se realizó, en donde gracias a consideraciones de otros proyectos y lo recomendado en clase, se va a tomar como referencia el caudal a un 90% de excedencia, que en nuestro caso corresponde a 3 metros cúbicos sobre segundo. Sin embargo, también obtenemos el caudal medio, que es al 50% de excedencia, que da 8 metros cúbicos sobre segundo. Con estos datos podemos calcular el caudal ecológico, que por restricciones del mismo proyecto se debe mantener mínimo en 0.25 metros cúbicos sobre segundo, y nosotros lo cumplimos ya que con nuestros valores nos da 0.75 metros cúbicos sobre segundo. Finalmente, al restar el caudal con el 90% de excedencia y el caudal ecológico, se obtiene un caudal disponible de 2.25 metros cúbicos sobre segundo. Ahora para el salto tenemos, por el enunciado del proyecto, la diferencia de alturas entre la captación y el sitio donde era ubicada la casa de máquinas. Este corresponde al salto bruto, que es de 447 metros, pero a esto tenemos que restarle la inclinación que debe tener la tubería para poder asegurar que el agua fluya correctamente a través de esta. Con esto el salto neto será de 400 metros. Luego podemos calcular la potencia con estas condiciones dadas, con la fórmula que está expuesta en la diapositiva, y nos da un total de 8,8 megavatios, lo cual hace que siga clasificando como una pequeña central hidroeléctrica, ya que produce menos de 10 megavatios. Continuamos con la selección y el predimensionamiento de las turbinas. Para la selección de turbinas debemos sobreponer los datos de caudal y salto neto obtenidos para identificar qué turbina debemos usar. Al ver estos datos en la gráfica nos damos cuenta que debemos usar una turbina Francis. Sin embargo, debemos tener en cuenta la demanda, que es de 120 megavatios hora. Tomando como referencia algunos valores encontrados en turbinas de la realidad, podemos calcular la potencia y la generación, que como nos damos cuenta no es suficiente para suplir la demanda. Por eso debemos implementar dos turbinas más, en donde generaríamos 216 gigavatios hora, y con esto podemos establecer un factor de planta de 0,55. Además de las tres turbinas que estarán en funcionamiento, debemos tener una en standby en caso de que se tengan fallas o cortes por mantenimiento. Con la turbina ya escogida, procedemos a hacer uso del método de la USBR EM20 para dimensionarla. Primero hallamos la velocidad específica, luego el velocity ratio y finalmente concluimos con el diámetro del rodete, que nos permitirá obtener las demás dimensiones tanto en la cámara espiral como en el tubo de aspiración. Aquí se exponen los resultados de las dimensiones tanto de la cámara espiral como del tubo de aspiración siguiendo el método que ya explicamos de la USBR EM20, y los comparamos adicionalmente con turbinas Francis que se encuentran en la realidad, que nos permitirán operar bajo las condiciones de salto requeridas, como lo es la turbina HL80 de 3818, en donde estas dimensiones sí son similares a las que se observan en esta turbina. Hola, mi nombre es Mato Colombo Oliveros y les voy a hablar sobre el sistema de captación. Este se encuentra a una profundidad aproximada de 15 metros y tiene un área de 14 metros, 14 metros cuadrados. Se ubica en la parte superior de la ladera para que pueda dar el salto correspondiente para el buen funcionamiento de la turbina, tal como se ve en el mapa a la izquierda, en el mapa topográfico. En la derecha se puede observar el esquema de los elementos que componen la captación, el sistema de captación. Tenemos las rejas que impiden el ingreso de desechos sólidos. Tenemos una compuerta arenera con su respectivo sistema de izaje, porque el río tiene demasiado sedimento. Tenemos una compuerta plana con ruedas para cualquier cierre de emergencia. Y tenemos una grúa que funciona con cable para limpiar la reja. Para la identificación del mejor sitio para ubicar la casa de máquinas, se toma una recomendación dada en el esquema planta-perfil que adjunto con el proyecto sobre dónde podría ir. Además, esto se justifica ya que es un terreno relativamente plano, donde pues se facilita la construcción de la misma casa de máquinas, donde van a ir todas las
máquinas que operan para la correcta operación de la central hidroeléctrica. Esta está ubicada a 822 metros sobre el nivel del mar, al mismo nivel de la sección del río con una corriente hacia abajo. Esto se hace ya que pues permite que se expulse el agua post operación de una forma mucho más fácil sin afectar pues, ambientalmente en la zona. Tenemos en la parte número 1 la turbina Francis que se va a usar. Después al lado tenemos el regulador de velocidad que pues va a regular la velocidad antes de entrar al generador para pues que sea constante. Después tenemos el generador eléctrico y después vamos a un transformador que se ubica en una celda aislada pues por cuestión de seguridad. Después tenemos aquí el tablero de comando, el puente grúa que está pues punteado, que está por encima de todo para pues poder mover mucho más fácil todas estas máquinas, y un regulador de tensión que va a estar entre el generador y el transformador. Aquí la que está en el... Ahora con respecto al trazado de la tubería, como se puede observar en la imagen de perfil, esta sale de la captación del agua, tiene un tramo horizontal largo que partiendo de la escala mide aproximadamente 780 metros, luego baja drásticamente y ese tramo, la longitud de ese tramo se calculó sacando los catetos vertical y horizontal y así calculando con Pitágoras la hipotenusa, lo cual nos da una longitud de 342 metros. Y el último tramo horizontal tiene una longitud aproximada de 40 metros, lo que nos da en total 1162 metros de longitud de la tubería. Luego se calculó el espesor con la fórmula que se muestra en pantalla, teniendo en consideración que se usa un acero ASTM A36 que tiene un esfuerzo de fluencia de 250 megapascales, un esfuerzo mesible que es el 50% de este esfuerzo de fluencia, un golpe de arriete, un porcentaje de golpe de arriete del 30%. Se reemplazan esos valores en la fórmula y se obtienen que el espesor de la tubería es de aproximadamente 0.8, se aproxima a la lámina comercial, que es de 1 pulgada. Luego se calcula el volumen con la fórmula de un cilindro hueco y con la longitud que ya calculamos previamente, obteniendo un volumen de 1131,6266 metros cúbicos y sabiendo la densidad del acero ACTM A36 que es de 7900 kilogramos sobre metro cúbico, se puede hallar la masa, la cual nos da 8940 kilogramos, o sea casi 9 toneladas. Para el cálculo de las rejas se tuvo en cuenta principalmente el área de captación, era 14,56 metros cuadrados. Por lo tanto, se asumió una geometría cuadrada de las rejas, es decir, las rejas tendrían una longitud aproximada de 7,28 metros. Asimismo, buscando en el libro, referenciado en el informe, se obtuvo que en las turbinas tipo Francis se espera obtener una separación entre barrotes de las rejas de entre 60 milímetros y 90 milímetros. De igual forma, para el diseño o el predimensionamiento de las rejas se tuvo en cuenta el material. Se asumió un acero 1045 y su esfuerzo de fluencia es de 310 megapascales. Con esta forma se calculó el esfuerzo admisible de diseño que se ve en la ecuación de S igual a 0.6 por Fy, donde Fy es el esfuerzo de fluencia del material anteriormente mencionado. Asimismo, se tiene una ecuación que asocia el módulo de sección de cada barrote, el momento flector que siente este barrote y el esfuerzo ya calculado. Eh, Se despeja este espesor que se puede obtener del módulo de sección, que al asumir que es una viga rectangular,
se tiene la fórmula T por L al cuadrado sobre 6, donde T es el espesor, L es el largo de la viga, la longitud, y de igual forma para el momento flector se puede asumir una fórmula de presión por L al cuadrado sobre 8, y esta presión puede ser calculada, puede ser reemplazada por la multiplicación entre la gravedad, la densidad y el caudal, la cabeza de diseño, H. Entonces se reemplazan estos valores y se obtiene los siguientes resultados. Luego de reemplazar los datos ya mencionados y con los valores obtenidos, se obtiene un espesor de 0.01582 metros, es decir, aproximadamente 16 milímetros de espesor de barrote. Y para hallar la cantidad de barrotes, se divide la longitud de la reja, es decir, los 7.28, entre la suma del espesor y la separación entre barrotes, que se asumió en este caso, como se había mencionado anteriormente, que es una turbina Francis, de entre 60 milímetros a 90, se asumió el de 90 de espacio, y se obtienen 69 barrotes para la reja. Para el plano de las turbinas Francis y el tubo de aspiración, pues se tomaron unos esquemas ya pues predeterminados de lo que vendría a ser una turbina Francis y un tubo de aspiración natural, pues de estos procesos, de estas funcionamientos, y pues así como se explicó antes, se hallaron todas las dimensiones. Acá simplemente estamos dimensionando eso que ya se halló de una forma pues más profesional. Aquí tenemos la turbina Francis con sus dimensiones. Está la dimensión del rodete, por ejemplo, para dar una referencia. Y aquí tenemos el tubo de aspiración. Aquí también pues, en el tubo de aspiración tenemos este eje central, pues, que identifica la vista superior y una vista lateral. Esto está todo en una escala de 1,80. Las unidades están en metros. Y se tendrían, pues ya como vimos antes, 3 turbinas Francis con sus respectivos tubos de aspiración.